Mis aliados, sean ustedes bienvenidos a su quirófano abierto, el podcast. Y el día de hoy me encuentro sumamente contento porque tengo a un súper invitado, el doctor Ernesto Ledesma, un neurocirujano, no solamente de los más importantes en Guadalajara, sino en todo el occidente del país. Por favor, amigo, preséntate. Doctor Aro, muchas gracias antes que nada por la invitación, pero sobre todo por invitar a este podcast a hacer concientización de lo importante que es el infarto y la hemorragia cerebral en el mundo, siendo la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte en el mundo. Por eso es tan importante este podcast. Presento para todos tus seguidores, soy el doctor José Ernesto Ledesma, soy neurocirujano, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, neurocirujano endovascular por la Universidad de Buenos Aires, Instituto ENERI, Dr. Pedro Lilic, y también fellow en microcirugía vascular en la Universidad de Washington. Tenemos 15 años en el tratamiento de enfermedades cerebrovasculares, lo que la gente conoce como derrame y embolia cerebral. 15 años atendiendo esta terrible enfermedad. Soy el director de Hospitales Puerta de Hierro del programa de infarto y hemorragia cerebral. Muchas gracias por la invitación. Ya ven, toda una eminencia con ustedes y les traigo la mejor información a manos del doctor. Pues amigo, vamos partiendo de lo más sencillo. Mucha gente confunde con quién debo de ir para ciertas patologías. Vamos hablando de qué diferencia hay entre un neurocirujano y un neurólogo. ¿Qué trata cada uno de ustedes? Mira, doctor Aro, el neurólogo clínico, nuestros excelentes compañeros, son especialistas que están encargados de las enfermedades neurológicas que no requieren una cirugía o una intervención. Es decir, en su mayoría, enfermedades neurodegenerativas, como la demencia, como la enfermedad de Parkinson, como enfermedades de nervio y músculo, enfermedades degenerativas. Y el neurocirujano es el especialista que está encargado de enfermedades estructurales. ¿Qué quiere decir? Del cerebro, obviamente. ¿Qué quiere decir? Enfermedades que el cerebro y la médula espinal tienen o que le atañen y que son potencialmente curables con un procedimiento o con una cirugía, pero que sobre todo modifican la historia natural de la enfermedad. Perfecto. Oye, amigo, y hablando ya un poquito más de lo que tú eres experto, ¿cuáles son las urgencias neuroquirúrgicas que tú más atiendes? Mira, las urgencias que atendemos son las que por índice global están. Trauma craneoencefálico es la primera, ¿sí? Y nosotros somos muy especializados en la embolia o derrame cerebral, que es el infarto y la hemorragia cerebral, ¿sí? Nosotros somos especialistas. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no tiene fecha ni tiene horario y hay que atenderla inmediatamente. Y nosotros contamos en nuestros hospitales con un código stroke en el que el paciente, cuando tiene esas alertas de inmediato que nos llama, nosotros tenemos todo un centro especializado para su atención. Oye, y hablando de lo primero que dijiste, el trauma craneoencefálico, ¿cuáles son las señales de alarma cuando alguien sufre un traumatismo en la cabeza que me hacen pensar o que tengo que pensar o algún familiar en llevarme al hospital o yo acudir al hospital? Mira, yo creo que el trauma craneoencefálico lo tiene que valorar uno en su justa dimensión. El trauma craneoencefálico va de leve, moderado y severo. Sin embargo, muchas veces en los hospitales de primer contacto se minimiza el trauma craneoencefálico. Y es ahí donde vienen los problemas después de que no, a mi enfermo le dijeron que estaba muy bien, nos lo mandaron a nuestra casa y al otro día no despertó o ya no quiere despertar. Esos son casos gravísimos. ¿Por qué? Porque todo el trauma craneoencefálico debe de tener en aquel paciente que tuvo una alteración del estado de alerta o un fenómeno de blackout, es decir, que no recuerda lo que pasó, ese paciente debe tener una tomografía.
Siempre. Okay. Aunque tenga una exploración neurológica íntegra, ese paciente con alteración del estado de la alerta tiene que tener una tomografía de cráneo simple. También no nada más es el trauma de cráneo, es el trauma cráneo cervical. Muchas veces en el mecanismo de defensa nos ocupamos mucho del cráneo y el problema puede ser la médula espinal y el paciente puede venir con un déficit de la médula espinal, con un déficit motor y no darnos cuenta porque nos enfocamos mucho en el cráneo. Entonces, siempre es muy importante valorarlo de forma integral. Y aquel paciente que viene con alteración de conciencia, claramente, y que el paciente está somnoliento, aunque despierte, ese paciente tiene que estar hospitalizado por lo menos 24 a 72 horas para evitar esos juicios erróneos de que lo dieron de alta y ya no despertó. Eso es bien importante. O sea, el típico caso de la señora o el señor adulto mayor, te platico de mi abuela, que sí le pasó, sufrió una caída en su casa y pues la suturaron porque se abrió la frente, pero todo bien, ella nunca perdió el conocimiento ni nada, pero al día siguiente ella tenía un déficit de la mitad del cuerpo. O sea, no podía moverse de la mitad del cuerpo. Cuando la llevan, ya era demasiado tarde, drenaron un hematoma. Y creo que ese es un punto bien importante el que tú dijiste. O sea, no minimizar las cosas. Si sufriste un traumatismo y esa persona, aunque esté bien, creo que, o más salvo tu opinión, debe de ser valorada por un especialista, ¿no? No, siempre. Y como tú lo dijiste bien, el hematoma. El hematoma es algo que potencialmente, si tú lo controlas a tiempo, es muy curable y el pronóstico puede ser muy diferente. Y eso va no solo para pacientes de edad adulta, para niños también. Un paciente que tú drenas a tiempo un hematoma y que lo solucionas perfectamente es un enfermo que nunca va a tener ningún problema a priori. O sea, aquí vamos a marcar la diferencia entre un sangrado en la cabeza por dentro en el cerebro por un traumatismo. ¿Es lo mismo eso que un derrame cerebral? No, son cosas diferentes. O sea, cuando por el traumatismo hay sangrado intracerebral, una contusión, ¿sí? Hay contusión y hay conmoción. Conmoción es el movimiento del cerebro y la inflamación que este puede causar, y contusión es la hemorragia que puede tener dentro del cerebro. Son diferentes. Eso hablando del trauma craneoencefálico. Hablando de hemorragia cerebral espontánea, que es derivada de que el cerebro sangró espontáneamente, quiere decir que sin tener absolutamente nada estructural o ningún antecedente de trauma, sangra. ¿Cuáles son esos pacientes? Pues los pacientes que sangran por descontrol hipertensivo, son los primeros. Okay. Pacientes que sangran por ruptura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa, especialmente en jóvenes, ¿sí? Esos pacientes son diferentes. Pero en los pacientes del trauma, muy importante diferenciar conmoción y contusión. Y muchas veces la conmoción tú no la ves inmediatamente, pero si el paciente tiene esos síntomas neurológicos que hablamos, esa conmoción puede evolucionar y puede hacer edema cerebral. Esos son, por eso el que tener cuidado de un paciente hospitalizado y visto por un especialista, como tú bien lo has dicho, doctor Aro, y hospitalizado por lo menos de 48 a 72 horas. ¿Y cuál es el tiempo más o menos que tú le recomendarías a un paciente para acudir a una atención médica después de haber tenido un trauma craneoencefálico? ¿Hay algunas horas de oro como en algunas otras especialidades, o mejor córrele directo al hospital? Simplemente córrele directo al hospital, no minimizarlo. Si es un paciente que tuvo un trauma craneoencefálico, inmediatamente se siente mal, lo ven alterado, lo ven diferente, hay que llevarlo al hospital. Ok. Oye, amigo, y hablando de sangrados y esto, ¿es lo mismo un infarto cerebral o una hemorragia cerebral como tal? Pertenecen al mismo espectro, que es la enfermedad vascular cerebral. Yo le llamaría el ataque cerebrovascular, porque realmente es un ataque. ¿Por qué es un ataque? Porque sucede cuando el paciente menos piensa en su vida. Cuando el paciente está tranquilo o el paciente está sin ninguna alteración, de repente, dramáticamente, tanto una hemorragia como un infarto pueden cambiar su vida. ¿Cuál es la diferencia? Primero hay que hablar de estadísticas. En un 100%, 90% de los casos es embolia cerebral o infarto cerebral.
El término correcto es infarto cerebral o isquemia cerebral y la gente lo conoce como embolia cerebral coloquialmente. 10% es hemorragia cerebral. ¿Y qué es una derrame cerebral? ¿Qué es una embolia? Una embolia es una oclusión de una arteria, que puede ser por el corazón, porque el corazón tenía una arritmia y el paciente nunca se dio cuenta y mandó un coágulo y tapó una arteria, ocluyó una arteria, o puede ser porque el mismo vaso, por enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo, edad, raza, que son factores modificables y no modificables, ocluyen una arteria. Al ocluir una arteria de un lado del cerebro, no le llega el suficiente aporte de oxígeno, de glucosa, de nutrientes al cerebro, y este cerebro entra en un estado de shock. Ok. ¿Y cuáles serían, para que los pacientes entiendan un poquito mejor, o los seguidores entiendan un poquito mejor, si tienes un infarto cerebral del lado derecho, ¿dónde voy a tener las manifestaciones? ¿En qué parte de mi cuerpo? Porque a veces dicen, es que tuvo un infarto cerebral del lado derecho, pero el que no puede mover es el otro lado, ¿no? Y no se entiende muy bien. Entonces, excelente pregunta, doctor Aro. Mira, eso que acabas de decir tú es una mnemotecnia americana que se llama FAST. La F es de face, la A es de arm, el S es de speech o lenguaje y la T es de tell, de llamar. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente súbitamente de estar platicando tú y yo y de repente presentas debilidad de un lado de tu cuerpo, que no puedes moverlo, que tu lenguaje está alterado, ese paciente lo más probable es que haya tenido un ataque cerebral de tipo isquémico, es decir, que una parte de su cerebro se ocluyó. Ahora, en el cerebro, como tú bien lo dices, todo se cruza. Todo lo que tú tengas de enfermedad, en este caso, un coágulo en una arteria del cerebro que tapó ocluyó toda la circulación del lado derecho del cerebro, se va a manifestar del lado izquierdo. Okay. Es decir, si se ocluye derecho, las manifestaciones van a ser pérdida de la fuerza del lado izquierdo, de la pierna, de la mano, y en ocasiones altera el lenguaje. Cuando es del lado izquierdo, la debilidad es del lado derecho, pero siempre el lado izquierdo, esto es bien interesante, porque el lado izquierdo es el lado dominante del lenguaje. Okay. Siempre el lado izquierdo afecta el lenguaje. Okay. Siempre. Entonces, cuando un paciente tiene alteración súbita del lenguaje con pérdida de la fuerza derecha, ese paciente hasta en un 70% está sufriendo un accidente vascular cerebral, un stroke, un ataque cerebral, una isquemia cerebral, ponle los nombres que tú quieras. Esos síntomas que acabas de mencionar, ¿se pueden llegar a presentar igual en una hemorragia cerebral? Fíjate, por ruptura de aneurisma, por X cosa. Súper pregunta. La ruptura de aneurisma, primero la hipertensión arterial, segundo la ruptura de aneurisma son las causas más frecuentes de hemorragia cerebral, hablando del stroke del 10%. Ok. Pero se manifiestan de forma diferente. La manifestación más preponderante en la hemorragia cerebral siempre será el dolor de cabeza. Okay. Y más en un aneurisma. Un paciente con una ruptura de un aneurisma cerebral siempre lo experimenta como el dolor más horrible de su vida. Así lo describen. Okay. Es el dolor de cabeza más horrible de mi vida. Y ni siquiera el dolor de cabeza. El dolor de cualquier parte de su vida. El más horrible de su vida. Así se describe la hemorragia subaracnoidea. Y también la hemorragia hipertensiva, como hay un sangrado y hace un coágulo, también puede dar déficit. Pero a diferencia del infarto o la embolia, la hemorragia siempre da un déficit, es decir, una parte del cuerpo no mueve, pero siempre acompañado de dolor de cabeza y de un disparo de la presión arterial. La presión arterial se descontrola automáticamente. Okay. ¿Y hay algún dato de alarma que pude haber no darle la importancia que a lo mejor me estaba avisando días antes,
pero no le di importancia y ahora estoy en el hospital por un infarto, una hemorragia cerebral. Qué buena pregunta, doctora. Ahora te vamos a llevar a neurocirugía. Fíjate, sí, en hipertensión siempre es muy importante saber que un paciente, y eso es bien importante que lo sepa la comunidad, un paciente que tiene factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, que fume el paciente, que tenga antecedentes familiares o él sepa de lípidos y de triglicéridos altos, que no se cuide en su dieta, ese es un paciente propenso a sufrir un infarto cerebral. Okay. ¿Sí? Y ese paciente, muchas veces un 20 a 30% de esos pacientes que llegan al hospital gravemente ocluidos de una arteria, tuvieron semanas previas un síntoma premonitorio. ¿Cuál fue? Que de repente sienten la mano, la pierna, ya sea derecha, izquierda, la sienten rara, torpe, cuestión de segundos, minutos, se recuperan. Muchas veces el paciente va y acude a centros médicos generales donde los catalogan como si fuera estrés. Y ese paciente en realidad lo que tenía era una isquemia transitoria. ¿Qué es eso? Que el vaso de la arteria del cerebro, del cuello que va al cerebro, se cerró momentáneamente por todos estos factores de riesgo y posteriormente en segundos o minutos el mismo flujo sanguíneo cerebral abrió y no pasó nada. Entonces el paciente, un 20 a 30% de esos pacientes llega al hospital ya con el déficit instalado y con el infarto en evolución. Ok, y por ejemplo ahí influye el tiempo en el que me tardo en llegar al hospital. Una vez ya tengo la manifestación, ¿influye el que llegue rápido en 2 o 3 horas o al ratito voy? Por supuesto que sí. Voy a ahondar la pregunta anterior. Hablamos del infarto, vamos a hablar de la hemorragia. La hemorragia en aneurisma. El aneurisma presenta un dolor de cabeza intenso, súbito, puede perder el estado de alerta y lo recupera. Y hay pacientes que no lo recuperan. Ahora, vamos a hablar de tiempos. Todo paciente con un dolor de cabeza inexplicable, súbito, intenso, inmediatamente tiene que ir al hospital. En la hemorragia subaracnoidea, en el aneurisma, 1/3 de los pacientes puede que no llegue al hospital. Un tercio de los pacientes. 1/3 de los pacientes puede que quede en un estado crítico. Y solo 1/3 se puede salvar oportunamente si llega en las primeras 72 horas y se le da tratamiento de inmediato. Okay. Eso es lo que marca la diferencia. O sea, esas 72 horas, esas 3 horas, no 72 horas. 3 horas, señores. 3 horas, perdón, una disculpa. 3 horas, no 72 horas. 3 horas puede marcar la diferencia, ¿sí? En infarto cerebral es diferente. En infarto cerebral, obviamente, en cuanto el paciente presente los síntomas, de inmediato tiene que acudir, pero tenemos diferentes tiempos. Se empezó primero con 3 horas, posteriormente fue a 4, luego a 6 y ahorita ya no hay ventana de tiempo. ¿Por qué? Porque los podemos abrir sus arterias en cualquier tiempo dependiendo de los criterios, pero siempre las 3 primeras horas. En la hemorragia y en el infarto cerebral van a ser las preponderantes, 3 horas. ¿Y cuál dirías tú que es más peligroso? ¿Infarto o hemorragia cerebral? Son diferentes, las dos son muy graves. Sin embargo, creo que la hemorragia es más letal, pero el infarto cerebral tiene mucha morbilidad, es decir, deja muchas secuelas. O sea, el paciente vive, pero vive con una calidad muy mermada. Ok, digamos que ese paciente vivió, es del tercio que sí la libró. ¿Qué papel juega la rehabilitación en un paciente que sufrió una hemorragia o un infarto cerebral para poder, recuperar alguna función que había perdido durante el evento o de plano no hay ninguna mejoría? No, al contrario. Si algo ayuda en la enfermedad, en el ataque cerebral, después de que lo tienes siempre, posterior a un aneurisma, a un infarto cerebral, independientemente de todo, la rehabilitación es un factor preponderante en la evolución del paciente y de tener otro tipo de vida. Un paciente
que tú lo atiendes a tiempo, que aunque haya tenido una secuela por la hemorragia o por el infarto, pero que es un paciente que tiene viabilidad, con rehabilitación y sin rehabilitación son humanos muy diferentes, súper diferentes. El paciente que tiene rehabilitación puede ser una persona capaz de realizar sus actividades y obligaciones habituales, en muchos de los casos. Y una persona que no tiene rehabilitación, que se abandona posterior a la hemorragia o posterior al infarto, es un paciente que nunca llega a recuperar su vida. Oye, amigo, y por ejemplo, muchas veces hemos escuchado quien le han dicho por X o Y razón se hizo algún estudio como una resonancia magnética del cerebro y le dicen, es que tuviste microinfartos o tienes microinfartos, y ni siquiera fue la razón por la que él fue al hospital. Eso, explícanos un poquito de esos microinfartos. Fíjate que voy a hablarte un poquito de lo que es el papel de la resonancia. Por ejemplo, en aneurisma cerebral, en Japón, en Finlandia, que aquí la incidencia se cree 1 en 100,000 y allá es 30 en 100,000, hacen estudios de escrutinio, es decir, estudios como resonancias para demostrar si hay aneurisma o no, ¿sí? Uh-huh. Pero ya se vio que el aneurisma en la población, 1 o 2 de cada 50 personas tiene un aneurisma. ¿Allá o acá también? No, aquí también, no roto. Okay, estamos hablando de no roto. Ajá. 1 de cada 50 personas tiene un aneurisma. Okay. Ojo con eso. Ahora, los microinfartos, el papel de la resonancia es importantísimo porque tú estás haciendo medicina preventiva. Si tú tienes un paciente que tiene microinfarto, primero tienes que volver a lo que dijimos al inicio, todo lo que son los factores de riesgo. Acuérdense, hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, porque esos son factores cardiovasculares, son factores preponderantes. Pueden ser pequeñas señales de alarma de que algo más grande va a venir. Okay. En esos pacientes que tú tienes factores de riesgo y que tienen microinfartos, hay que estudiarlos. Hay que mandarle a hacer un Holter, que es un estudio del corazón que ve el ritmo para ver si no hay una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es una causa potencial de infarto cerebral. Y hay que estudiarle todos los factores de riesgo que dijimos, la dislipidemia. Y en pacientes jóvenes, si tú ves infartos cerebrales, no hay que dejarlos así, puede haber cuestiones más poco comunes, ¿sí? Como síndrome antifosfolípidos o cuestiones raras de enfermedades. Vasculitis, otras cosas que no vamos a hablar de ese espectro porque es muy amplio y es poco preponderante en la enfermedad, pero sí hay que estudiarlos. Justo ahora que mencionas a pacientes jóvenes, ¿esta es una enfermedad o son enfermedades exclusivas del adulto mayor o también se puede presentar en pacientes de cualquier edad? No, ya eso se acabó. El aneurisma cerebral, vamos a dividir los dos, aneurisma cerebral, infarto cerebral. Uh-huh. Aneurisma cerebral es en pacientes jóvenes, en la mejor etapa de su vida de mayor productividad. Okay. Ahí es donde se rompe el aneurisma. Eso es bien importante que lo sepa la gente. El infarto cerebral sí tiene más que ver con población adulta, pero cada vez vemos más en pacientes jóvenes, por todos esos factores que estamos hablando. Agregamos ahí, por ejemplo, no sé si tenga algo que ver, el que el paciente joven de repente usa drogas ilícitas, exceso de alcohol, fuma, desveladas, ¿influye algo en alguna enfermedad de este tipo o no tiene mucho que ver? No, por supuesto que influye. El tabaquismo, para la enfermedad vascular cerebral, el tabaquismo, las drogas ilícitas que tú dices, son factores de riesgo preponderante. El estrés, por supuesto, que también es un factor de riesgo. Justo te iba a preguntar hace rato, ¿alguna de estas enfermedades puede desencadenarse o agudizarse por alguna situación de estrés muy marcada? Sí, claro. Como tú sabes, el estrés produce toda una tormenta de sustancias en el cerebro que se elevan al momento de tener ese estrés y eso hace que incremente la presión arterial, que cierre las arterias, que modifique la presión de las arterias y modifique el tono de la pared de las arterias y eso
determine una ruptura o un cierre de una arteria o inclusive que haya un coágulo que migre del corazón al cerebro. ¿Y hay alguna manera de paciente que va contigo, adulto mayor, pensando en que tenga alguna de estas enfermedades, o pacientes jóvenes, que les puedas medicar que les pueda recetar algún medicamento, vamos a decirlo, preventivo? Por ejemplo, en aquel paciente que tuvo algún tipo de angina de pecho o infarto al miocardio, que les dan la aspirina, que les llegan a dar estatinas y todos estos medicamentos, ¿existe algo como para bajar la incidencia de algún infarto cerebral? O sea, sí, por supuesto, basados en todos los ejes que hemos hablado de los factores de riesgo, siempre tenerlos bien controlados. Oye, amigo, ¿y cuándo un dolor de cabeza debe de hacerme pensar que es una urgencia? Vaya, fíjate, imaginémonos este caso que esto es muy frecuente, y es una paciente que tiene migraña, ya la sufre y es incapacitante esa migraña. ¿Cuándo es que esa paciente tiene que ir a tratarse de emergencia al hospital? De emergencia cuando la migraña cambia su patrón y cambia su intensidad. Ese paciente, aunque tenga migraña, pero se cambió el patrón de presentación, la intensidad, se debe de tratar. Si ese paciente con migraña presenta y cambia la frecuencia de sus dolores de cabeza, también se tiene que investigar y hacer un estudio nuevo de control. Ok, ¿y qué tan frecuentes son las migrañas y qué especialista es el que debe tratar este tipo de padecimientos? Las migrañas, dentro de los dolores de cabeza que se dividen en primarios y secundarios son por lesiones que tiene el cerebro y eso hace que duela la cabeza. La migraña es un padecimiento primario, es la primera causa de dolor de cabeza primario. Y idealmente tiene que ser el neurólogo clínico quien tiene que tratar al paciente. Ok. Entonces, en resumen, de este tema tan importante en tu especialidad y del cual eres un experto, ¿cuál es el resumen que le dirías tú a los seguidores respecto a un infarto y una hemorragia cerebral? Ok. Voy a tratar de dar un mensaje porque esto es muy importante. Número 1, los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, sedentarismo, dislipidemia, tabaquismo, ¿sí? Entre otros. Número 2, es la primera causa de discapacidad en el mundo. Número 3, es la segunda o tercera causa de muerte. Número 4, cada 40 segundos ocurre un infarto cerebral o una hemorragia en el mundo. Cada 40 segundos. Ok. Número 5, es una enfermedad letal. Número 6, hay que reconocer los síntomas. Si un paciente voltea su cara hacia un lado, tiene dificultad para articular lenguaje, deja de mover una parte de su cuerpo de forma súbita y espontánea, tiene dolor de cabeza intenso, con el más intenso de su vida, que nunca lo haya presentado, tiene que ir a un centro especializado porque potencialmente el pronóstico puede ser diferente. Y algo muy importante, el infarto cerebral hoy por hoy tiene cura y tiene tratamiento. Lo más importante siempre será la prevención, pero en los niveles que estamos viviendo en estos momentos de cómo ha avanzado la medicina y la tecnología, esto ya se rompió esa brecha en el infarto cerebral. Tiene tratamiento eficaz, con muy buen pronóstico, cuando el paciente llegue en las primeras 3 horas. Acuérdense, las primeras 3 horas. Bueno, pues ya lo ven ustedes, amigos. Si tú tienes algún factor de riesgo modificable, si tú tienes antecedentes juegan un papel importante. Hablo de antecedentes familiares. ¿Juegan un papel importante en estas enfermedades? Sí, por supuesto. El antecedente de dislipidemia familiar es un antecedente importante en estos casos. No, hablo de antecedentes, por ejemplo, mi papá tuvo un infarto, una hemorragia cerebral, a lo mejor yo también la voy a presentar, ¿o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver, a menos de que tú sí tengas los mismos factores que hablamos modificables, sí, que tuvo tu papá. Entonces, ya sabes, si tú tienes factores modificables y tienes un poco de miedo de sufrir este tipo de enfermedades, que creo que es para darnos miedo a todos,
pues es momento de hacer una modificación en tu estilo de vida. Ya te la sabes. Y bueno, cambiando un poquito de tema, quiero hablar de dolor de cabeza, que es uno de los tópicos, yo creo que más importantes, que al menos los seguidores me enviaron sus preguntas. ¿Qué diferencia hay entre una cefalea o un dolor de cabeza normal o común y una migraña? Mira, como te decía anteriormente, los dolores de cabeza se dividen en primarios y secundarios. Los secundarios son por enfermedades que puede tener el cerebro, sí, y que eso hace que refleje un dolor de cabeza. Un ejemplo de ello, neuralgia del trigémino, un dolor tipo toque eléctrico que da repentinamente. La migraña es un dolor primario. El dolor primario es aquel dolor que experimenta el cuerpo, experimenta el cerebro, sin necesidad de tener una condición estructural como un tumor, como un coágulo, como un hematoma que duele la cabeza. Y la migraña tiene un espectro muy característico. Generalmente está asociado a alimentación, ¿sí? Está asociado a estrés, está asociado a desvelo y es un dolor con un patrón muy específico. Generalmente hay migraña con aura, hay migraña sin aura y el dolor de cabeza es unilateral, o sea, de un solo lado de la cabeza, pulsátil, frecuente, molesta la luz, molesta el ruido. Los pacientes generalmente se encierran en un cuarto oscuro y descansan mucho del dolor de cabeza. Y aquellos que tienen aura, el aura es alguna sensación que presentan los pacientes, por ejemplo, percibir aromas que la demás gente no percibe, sentirse que están mareados. Antes de presentar el dolor de cabeza. Ver de repente puntos negros en el lado donde va a dar el dolor de cabeza, del lado que da el dolor de cabeza, ¿sí? O la cefalea. En ese momento los pacientes presentan síntomas, se llaman premonitorios, y posteriormente viene el dolor de cabeza con intensidad. ¿La migraña siempre es del mismo lado? Generalmente sí, cuando da la crisis, pero puede cambiar eventualmente al otro lado. Al otro lado. Ok. Oye, ¿y qué tanto ha evolucionado la medicina en el tratamiento de este tipo de pacientes? Hay un montón de pacientes con migraña. Fíjate que te puedo decir que hasta hace 3, 4 años, no mucho, teníamos los profilácticos de primera línea. El tratamiento de migraña se divide en profilaxis y en tratamiento de ataque o abortivos de ataque. ¿Qué quiere decir? Profilaxis es aquel medicamento que tú das frecuentemente por un tiempo prolongado, 3, 6 meses, 1 año, para retirar esa generación del dolor. Y tratamiento de ataque es un medicamento que tú das para el momento que tiene la crisis. Entonces, eso normalmente así es como se trataba y se sigue tratando con buena eficacia. Posteriormente, en los últimos 3, 4 años, han llegado los anticuerpos antimonoclonales para retirar las crisis de migraña en pacientes que son muy refractarios al tratamiento médico. Okay. Y actualmente nosotros en nuestro centro estamos haciendo una técnica que es una técnica que salió publicada hace 6 meses, ¿sí? En un journal muy importante de neurociencias, donde hacemos un cateterismo a través del brazo y llegamos a una arteria que se llama meningia media, porque esa es la generadora del dolor en muchos de los casos. Inyectamos una sustancia para ensordecer el dolor. Okay. Esos casos son casos muy refractarios al tratamiento. Es decir, eso no cualquier paciente va. No. De primera línea no. Primero siempre profilaxis, dosis de ataque. Segundo, anticuerpos antimonoclonales, porque sí tienen buena respuesta en pacientes que son muy refractarios. Y en pacientes que han sido refractarios a eso, la inyección de la arteria meningia media puede ser una muy buena opción. Y eso es algo muy nuevo. Oye, ahora existen algunos medicamentos inhalados para el tratamiento de la migraña. Sí. Que están súper de moda, ¿qué tan bien sirven? Bien, los triptanos tienen eficacia vía subcutánea, tienen eficacia vía oral, sublingual y tienen eficacia también por inhalación. Un spray, ¿no? Sí.
¿Por qué es importante sobre todo la inhalación y lo lingual? Porque acordándonos anatómicamente, los vasos que drenan directamente la mucosa nasal y que llegan directamente de la lengua, pues son vasos que llegan directamente al torrente sanguíneo más rápido y por eso la eficacia es más rápida. Bien. Oye, amigo, y hablando de padecimientos crónicos, ¿qué debemos de hacer cuando un familiar se convulsiona a un lado de nosotros? Muy buena pregunta. Si no sabes que el paciente se convulsionaba, hay que preocuparse. Si ya, hay que preocuparse, ¿por qué? Porque puede haber un tumor, puede haber un coágulo, un hematoma, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos de hacer en ese momento? Simplemente sacar a todos los chismosos que están ahí para que no le roben el oxígeno. Y antes se creía que dejar una cuchara en la lengua para que... Ahora nada, simplemente quitar a todos para que no roben oxígeno, desabrochar el cinturón, sí, los zapatos eventualmente también, pero sobre todo que no haya mucha gente alrededor para que el paciente oxigene bien y cuidar la manifestación al momento de los movimientos, si es una crisis tónico-clónico generalizada, donde el paciente mueve todo su cuerpo sin control, que no se vaya a golpear más la de lo cabeza. que ya se golpeó. Sí, que no se vaya a golpear sobre todo la cabeza. E inmediatamente llevarlo al hospital. Oye, ¿y cuáles son la diferencia entre una epilepsia y una convulsión? ¿O es lo mismo? No, epilepsia es el espectro clínico de una enfermedad donde el paciente ya tuvo 2 o más convulsiones, ¿sí? Con un factor específico. Es decir, el paciente presenta un tipo de epilepsia, ¿sí? Un tipo de convulsión. Crisis parciales simples, crisis parciales complejas. Ese paciente habrá que ver sus antecedentes para ver qué tipo de epilepsia es. Pero un paciente que presenta una convulsión aislada por cualquier síntoma, pues ese paciente queda como un síndrome convulsivo aislado. ¿Sí? No puedes dar como un patrón específico. Pero hay que investigar las enfermedades más comunes, ¿no? Como lo que nos decían en la escuela, la hipoglucemia, el uso de drogas, la hiponatremia y esas cosas, o eso ya no se utiliza. No, definitivamente, acordarnos de los criterios del ILAE, la Liga Internacional contra la Epilepsia, que la epilepsia puede ser criptogénica, idiopática o sintomática. Sintomática es cuando un paciente tiene manifestaciones cerebrales y eso culmina una epilepsia. Criptogénica, aquel paciente que nació con problemas durante el nacimiento, que muchas veces la familia ni se entera, que nacieron con forceps o que tuvieron hipoxia y que nunca supieron, o que tuvieron una fiebre de pequeños, que tuvieron temperatura y que no se dieron cuenta, ¿sí? Esos casos son los pacientes que pueden presentar posteriormente epilepsia. Y los pacientes un 20% idiopático, pues los que no sabemos por qué presentó epilepsia y que ahí cabe todos los estudios que tú dices. Y por ejemplo, un paciente que ya tiene diagnóstico de epilepsia y tiene repetidamente convulsiones y está bajo tratamiento médico, pero tiene un mal control de las mismas, ¿qué es lo primero que debemos de pensar? ¿Que el tratamiento no funciona? ¿Que tiene algún otro problema agregado? Mira, creo que todas son válidas. Inclusive también podemos agregar que puede tener algo que se llama esclerosis mesial del lóbulo temporal, que son pacientes refractarios a epilepsia, pero vámonos con las comunes. Todo lo que tú dijiste. Primero, que el paciente tiene mal apego al tratamiento. Esa es la principal razón en México. Oye, doctor, pero es que yo sí se lo compré el medicamento. Ok, ¿y cuántos le dejé yo? ¿Cuántos le receté? Le receté 1 gramo. ¿Cuánto le está dando? No, pues le doy 500 porque a veces se me duerme y a veces nomás le doy 1/4 de pastilla. Esa es la primera causa. Pero yo creo que algo que es bien importante concientizarnos nosotros los especialistas es que en las especialidades hay subespecialidades. Entonces, hay gente, neurólogos clínicos eficaces porque son subespecialistas en epilepsia. Entonces, aquel paciente que tú tienes con dosis terapéutica adecuada, que el paciente se está tomando el medicamento, que tienes una resonancia perfectamente bien hecha, con contraste, no una resonancia simple, con ciertos parámetros, que estás seguro que estructuralmente no hay nada y que el paciente empieza a descontrolarse, ese paciente hay que mandarlo con el epileptólogo. ¿Por qué? Porque es un paciente que tú nunca vas a controlar.
¿Y existe algún tratamiento quirúrgico para las epilepsias? Sí, claro. Existen muchos tratamientos quirúrgicos. El más frecuente, porque es el más el que más frecuencia presenta este tipo de epilepsia, que es la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Por supuesto que existe la hipocampectomía selectiva, amígdalo-hipocampectomía selectiva, con muy buenos resultados. Yo estuve en un centro en el instituto donde yo me formé. Yo no hago epilepsia, pero uno de los profesores míos era especialista en epilepsia y tenía muy buenos resultados. O sea, la epilepsia se puede tratar, por supuesto que se puede tratar. ¿Qué otros casos son muy factibles a tratamiento? Porque son tratamientos muy radicales, también hay que decirlos. Pacientes que presentan más de 20 crisis al día, ¿sí? Síndromes muy específicos como el síndrome de Lennox-Gastaut, entre otros. Esos pacientes también se le puede hacer cirugía de epilepsia. Oye, y ahora que hace unos años estuvo muy controversial este tema de una niña que tenía más de 100 convulsiones diarias, un tema así, y que los papás querían que les dieran chance de administrarle las gotas de los derivados de la marihuana para el tratamiento de la misma. ¿Existe algún beneficio de esto? Pues mira, yo como te digo no soy especialista en epilepsia, pero si sirve, si funciona, creo que nosotros como médicos tenemos que abrirnos a otras alternativas, ¿no? Claro. Porque la calidad de vida al final de cuentas es lo más importante. ¿Y qué tan cierto es que por cada convulsión pierdes neuronas? O sea, donde está ponderado que sí pierdes neuronas, y es un estudio que se hizo el profesor Seiber en el infarto cerebral, cuando realizaba ligaduras de las arterias y al microscopio veía la cantidad de neuronas que se perdían por segundo, por minuto, por hora, no solo neuronas, sino fibras mielinizadas, y eso lo traducía en tiempo. Uh-huh. O sea, imagínate que aproximadamente una hora eran 10 años de envejecimiento. Okay. Entonces, en ese caso sí. En la epilepsia, más que perder neuronas, es un trastorno disfuncional de toda la angioarquitectura, de toda la arquitectura funcional que tiene la glía y todo el cerebro. Oye, amigo, y pasándonos a otro tema que la vez pasada tuvimos de invitado a un traumatólogo aquí con nosotros, al doctor Jorge Arturo Barba. Saludos, amigo. Saludos. Y le preguntaba lo que te voy a preguntar. En los problemas de columna, como hernias de disco, ¿quién debe operar este tipo de problemas? ¿El traumatólogo o el neurocirujano? El que sepa. O sea, la misma respuesta me dio el doctor. Yo creo que el que sepa y que lo haga conscientemente es el que debe operar. O sea, creo que también hoy por hoy los equipos entre neurocirujano, ortopedista, es una muy buena química para operar columna. O sea, ¿sí? ¿Operan de repente juntos? Operamos de repente juntos, porque muchas veces el ortopedista puede tener más virtud en lo que es el balance sagital, la instrumentación, y uno tiene más eficacia en la descompresión, en el uso del microscopio, en lo fino. Pero también hay especialistas que manejan las dos formas, ¿no? Pero yo creo que un equipo, o sea, conjuntados es mejor. Pero definitivamente que sepas lo que estás haciendo y que sobre todo tenga indicación y que tenga una relación muy causa-efecto, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, yo en mi caso te digo, yo en columna opero mucho columna, pero opero mucha descompresión, mucha mínima invasión. Okay. ¿Sí? No soy alguien que esté reconocido por poner 20 tornillos, ¿sí me entiendes? Es mucha descompresión, mucho microscopio, mucha cirugía muy funcional. ¿Todas las hernias de disco se operan? No, claro que no. Yo siempre he dicho, yo en lo personal creo que la columna se debe operar, el paciente lo tiene que pedir, no uno tiene que pedir como médico la cirugía. Uh-huh. O sea, un paciente que realmente una hernia de disco muy clara en un nivel, está trastornando la raíz, tiene claudicación, es decir, que el paciente de repente no puede caminar o se tiene que sentar a caminar por dolor o por falta de fuerza. Bueno, pues es un paciente que razonablemente al quitarle la hernia y descomprimirlo le va a ir muy bien. Uh-huh. ¿Sí? Pero un paciente que tiene 75 años, que tiene un problema degenerativo,
digestivo, que son pequeñas hernias, que se recrudece cuando tiene ciertos procesos inflamatorios por infecciones, por COVID o X y de repente le dé el dolor, pues son pacientes que no hay que tocar porque vas a tener una falla tremenda al tratamiento, un fracaso. Justo esa era la próxima pregunta que te iba a hacer. Si en un paciente con obesidad o pacientes adultos mayores, ¿por qué es más frecuente las hernias de disco? No, pues por el peso, porque el peso es el eje del cuerpo, la columna es el eje del cuerpo y todo recae sobre él. Pero esos pacientes primero, en el caso de la obesidad joven, hay que mandarlos primero a bajar de peso, hay que bajarlos a nadar. Primero les hacemos una cirugía bariátrica. Primero les haces, fíjate que no es descabellado, ¿eh? O sea, yo siempre he pensado que la cirugía bariátrica, para mí, y no porque tú estés aquí, doctor Aro, pero es uno de los procedimientos que más impacto tiene en la medicina real. ¿Por qué? Porque cambia y modifica muchísimas cosas. Yo, por supuesto que he mandado pacientes súper obesos que se han llegado a operar conmigo de columna y les digo, baje de peso, no puedo bajar, hágase una cirugía bariátrica. De veras lo creo así, ¿eh? Sí, Yo sí. creo que una cirugía bariátrica en un paciente que tú sabes, por ejemplo, que tiene múltiples niveles, pero que no está tan estenótico, que son pequeñas protrusiones, pero que le molestó de repente por el sobrepeso, pues el paciente bajando de peso lógicamente va a evitar una cirugía de columna. No, y es que es sumamente frecuente, te lo digo yo, que tú sabes que tengo 2 hernias de disco y en automático me subo 3, 4 kilos y empieza el dolor. Bajo esos 3, 4 kilos y desaparece el dolor. Entonces es muy típico nosotros que tenemos hernias que la subida de peso, los cambios de peso son bien importantes para manifestar o dejar de manifestar síntomas de las hernias de disco, ¿no? Que de repente llegan a ser hasta incapacitantes. Yo creo que en vez de subir debes de bajar. Claro, Yo no. también, todos. Sí. Yo, sinceramente, yo en lo personal también tengo hernias de disco, he tenido manifestaciones, pero yo no me opero hasta que de veras ya no pueda. ¿No? Justo el Porque la doctor fue el que me columna- dijo, no te operes, Aro, hasta que ya de plano te incapacite. Creo que me dijiste por ahí, tienes esto, cada cuando te molesta, y las respuestas fueron muy directas y me dijiste, no te operes. Es que es muy importante, a ver, es muy importante que no se quede la idea aquí de que no, la columna no se toca. Se puede tocar y les puede ir muy bien a la gente, pero tiene que tener manifestaciones muy claras, muy relación causa-efecto. Y esto, anótale bien porque a lo mejor el doctor va a decirte esas preguntas que me hizo a mí y la gente está deseosa de ir con un cirujano de columna que le sea honesto y que no lo meta a quirófano. Mañana te opero porque tienes un dolorcito, ¿sí sabes? Y te lo digo porque muchos me han preguntado a mis familiares y todo esto y las personas están deseosas de encontrar un neurocirujano o un traumatólogo, como dices, el que opere columna bien, que les hable con la verdad. ¿Cuándo debo de operarme o qué debo de hacer para no operarme si es así el caso? ¿Cuál sería eso? Mira, yo creo que indicación absoluta de cirugía de columna, definitivamente una hernia única, grado 3, grado 4, que está comprimiendo la raíz, que tiene un déficit motor, es decir, que el paciente empieza a tener dificultad para movimiento de la pierna, que empieza a tener problemas de sensibilidad, que la sensibilidad lo lleva a errores de movimiento. Es un paciente que, por supuesto, se tiene que operar. Un paciente adulto que tiene 2 o hasta 3 discos, que realmente tiene una estenosis severa, que le dificulta el movimiento, que no puede estar sentado, no puede estar en ninguna posición, que merma su calidad de vida completamente. Ese paciente no tiene que esperar a que llegue a los 80 años. A los 60 se tiene que operar, ¿sí? Y si lo instrumentan está bien, es lo que requiere el paciente, ¿sí? Okay. Lo que no se vale es operar contracturas o operar pacientes con pequeñas protrusiones y hacer grandes cirugías. Creo que el paciente bien identificado es el paciente que se tiene que operar. Ahora, también va del otro lado. Uno como médico hacia el paciente tienes que identificar qué paciente le va a ir bien a la cirugía. Ajá. Sí, porque si tú no identificas tu paciente que le va a ir bien, tú te puedes meter en un problema, porque aunque lo operes muy bien, es un paciente que vas a tener cada mes en tu consultorio porque no era el paciente indicado para operarse. O sea, de repente yo puedo ir con la mejor disposición a hacerme una cirugía contigo, pero yo creo que no he ido a esto contigo a la consulta, pero
esa es la pregunta. O sea, tú me dirías, oye, ¿sabes qué? Opérate, pero vas a quedar con esta limitación o vas a quedar con este dolorcito o esto así, o de plano eso te lo brincas. A ver, siempre le digo al paciente, oiga doctor, y después de la cirugía voy a poder brincar, voy a usar tacones, voy a hacer maratones. A ver, ni antes ni después. O sea, imagínate, si yo te opero, no es porque vas a poder y vas a cambiar tu vida como si fuera Superman, no es así. Te tienes que cuidar, porque si no te cuidas te vas a volver a lesionar. Okay. O sea, creo que también eso es muy importante, porque muchas veces la gente va con nosotros y piensa que porque fue por nosotros al consultorio le tenemos que resolver el problema inmediatamente, y están equivocados. Tienes que hacer un buen análisis y tener como llegar a un acuerdo entre las dos partes de que si lo operas el paciente se tiene que cuidar y que tiene que modificar su estilo de vida. Que si antes corría, hacía maratones, levantaba pesas, pues ahora se va a poner a caminar, probablemente hacer elíptica y hacer natación, y ese va a ser su ejercicio. Porque si no, entonces la cirugía va a ser una cirugía fallida y en 10 años o en 5 años lo van a volver a operar y van a decir, el doctor Ledesma quema al cirujano. Pero eso es bien importante en la columna. De hecho, ya la columna ha virado drásticamente. Ya los pacientes que llegan a tu consultorio ya no se quieren operar. O sea, ya quieren procedimientos mínimamente invasivos, los cuales ofrecemos descompresiones tubulares, descompresiones por endoscopía, radiofrecuencia percutánea, que puede resolver un montón de padecimientos de columna sin necesidad de hacer grandes cirugías. Y por ejemplo, hablando de esos mini intervenciones, como lo llamas, ¿qué piensas tú de los medicamentos inyectados intradiscales? ¿Funciona? ¿No funciona? No, yo creo que, al final el medicamento, el calor, la discolisis química que tú me dices, que fue un procedimiento utilizado en los 70s por el profesor Terón en Lyon, Francia, y posteriormente lo trajo al occidente, pues es un procedimiento que produce una reacción química sobre el disco. Es decir, si es un paciente que tiene una protrusión grado 1, le inyectas una sustancia donde hace una reacción y reduce el disco y disminuye la compresión, pues por supuesto que le va a funcionar. O sea, está desparramado el disco y lo que va a hacer es contraerlo. Es contraerlo, y si a eso le quitas le quitas ese espacio y dejas libre la raíz, pues le va a ir bien al paciente, ¿sí? Pero a veces se abusa mucho de eso, ¿sí? Ese es el problema. O sea, el problema es el raciocinio de dónde utilizas tú los instrumentos, porque muchas veces yo he visto en discos extruidos con raíces totalmente comprimidas, colocarles discogel, colocarles ozonoterapia, mandarlos a 20 sesiones de ozonoterapia, de más discogel y más discogel. O sea, eso no va a funcionar. Y al final son pacientes que no van a funcionar porque el disco ya se desnaturalizó, ya está en un espacio virtual donde no va a llegar ese procedimiento, no va a ser eficaz, y donde sí lo vas a someter por repetición a una infección de la columna que después cuando lo operen te va a tocar. O sea, es lo que te iba a decir, ese tipo de procedimientos cuando están mal indicados puede ser más perjudicial para el paciente cuando ya se planea de verdad una cirugía. ¿Se torna más difícil? Por supuesto que sí. Se hace fibrótico. Por supuesto, se hace fibrosis, no ves la raíz, puedes tener más complicaciones, y por supuesto que eso hay que decírselo al paciente antes. Y por otro lado, ¿hay rehabilitaciones que te salvan de una cirugía? Por supuesto. Hay rehabilitaciones que te salvan de una cirugía, pero nada te va a salvar más que de una cirugía, que tú estés mentalizada que tienes que cambiar tus hábitos, que tienes que cambiar tus formas de vivir desde el punto de vista de salud físico, mental, y eso te puede evitar una cirugía. O sea, si tú me pudieras decir 2 cosas que más van a dañar a tu columna, ¿cuáles serían? El sobrepeso, definitivamente, y el impacto. Tener mucho peso. Sí, por ejemplo, como aquellos que cargan mucho peso. Por ejemplo, si vas al gimnasio y tú dices, me siento, controlo mi peso, pero si estás, sí puedo, pues obviamente eso te va a lesionar tu columna, ¿no? Yeah. Por supuesto que son situaciones que debes de... ¿Agregarías una tercera? El tabaquismo también. ¿También afecta? Por supuesto, porque el tabaquismo causa una osteopenia, una osteoporosis, y eso decalcifica, eso hace débil tu columna, también produce disminución de la elasticidad de los ligamentos, de los músculos, crea disminución de la fortaleza en tu columna, y por supuesto que el tabaquismo... Fíjate que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo para presentar hernias también de la pared abdominal. Es algo que se llama herniosis, y eso se ve mucho en pacientes que fuman
y tienen, al rato que los operamos, tienen una aponeurosis como hojita de cebolla, ¿se cuenta? Como capita de cebolla, así de delgadita, una aponeurosis. Ese paciente se está herniando cada rato. Exactamente lo mismo. Uh-huh. Oye, amigo, y por ejemplo, ¿qué diferencia hay en cuanto a este estudio entre una tomografía y una resonancia magnética? ¿A quién se les hace cada uno, que ustedes utilizan bastante ambos? A ver, yo creo que la era de la tomografía ya pasó. Ok. Tomografía de cráneo estrictamente en el paciente que viene con trauma craneoencefálico, nada la sustituye. Y eso tiene una razón, ¿no? Sí, claro, porque en el trauma craneoencefálico lo que tú quieres ver es hueso, si está fracturado, y hemorragia, y no hay nada mejor que la tomografía en las primeras horas para ver esto. O sea, en una resonancia magnética, hablando en las primeras horas de una hemorragia, no la vamos a observar. A ver, vamos a hablar de la ahorita de la resonancia. Tomografía muy buena cuando la combinas con angiotomografía, okay, para ver oclusión de una arteria. Uh-huh. ¿Sí? Para eso la tomografía de cráneo es fabulosa. Resonancia. Sin duda, cualquier paciente neurológico con cefalea, o sea, dolor de cabeza o un síntoma neurológico, el estudio de elección debe de ser la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética tiene un poder en el tiempo, es como una memoria en el tiempo. Como tiene varias secuencias, desde T2, T1, FLAIR, ecogradiente, fiesta, te permite ver, introspectar el cerebro de una manera muy fina. Okay. Entonces te permite ver cambios muy agudos, cambios agudos, cambios subagudos, cambios crónicos. Y te permite darle el valor a cada lesión estructural del cerebro, desde un pequeño infarto inofensivo hasta un gran tumor. Bien. ¿Y cómo ha ayudado los avances tecnológicos en tu especialidad específicamente? No, pues te digo, no es lo mismo entrar a un quirófano con nosotros, que sí, existe la laparoscopía, existen muchos aparatos muy novedosos, a entrar a un quirófano del doctor, que he operado yo ahí en el quirófano híbrido, en el híbrido, y es otro rollo. A ver, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo con esto. Se habla mucho de tecnología, se habla mucho de inteligencia artificial, pero si tú no tienes humanismo y sensibilidad para ver a los pacientes, no conoces bien la enfermedad, es decir, no estudiaste bien medicina ni tu especialidad, no conoces bien anatomía, pues de nada te sirve todo lo demás. Correcto. Entonces sí quiero dejar muy claro esas premisas, o sea, la relación médico-paciente, entender su enfermedad, hacer un buen diagnóstico, un buen análisis, la exploración neurológica, todo ese contexto nada lo va a sustituir. Ahora, hablando de tecnología, pues tenemos tecnologías en diferentes campos. Vamos a dividir en el campo de la neurocirugía, creo que algo que ha cambiado dramáticamente los pronósticos, por ejemplo, en los tumores, en las cirugías de columna, la neuronavegación. La neuronavegación es una herramienta brutal, tecnológica, que actualmente con las nuevas neuronavegaciones por infrarrojas, ya ni siquiera por secuencias tomográficas, sino infrarroja, tú puedes determinar fibras del cerebro, motoras, sensitivas, y decir, a ver, yo voy a entrar por aquí al tumor, oye, pero aquí está la vía motora, no, entonces entro por acá. Okay. O sea, eso cambia drásticamente tu abordaje. Uh-huh. En padecimientos de columna, por ejemplo, algo tan básico como la neurofisiología transoperatoria. ¿Qué es eso? Monitorizar los nervios durante la cirugía. A la hora que tú estás descomprimiendo y de repente picas la raíz, ¡tum!, suena por ahí, o hay una alarma y el neurofisiólogo te dice, te estás acercando a la raíz, puedes tener una complicación muy severa, ¿sí? O sea, son súper herramientas. Ahora, hablando de herramientas más sofisticadas, pues el quirófano híbrido. El quirófano híbrido, tener un quirófano híbrido donde tú tienes la certeza, porque tienes un angiógrafo transoperatorio para realizar los procedimientos vasculares, y si tú dices, a ver, yo cerré esta arteria, abrí esta arteria, o cerré este aneurisma, ok, a ver, ahí mismo le hago una angiografía y estamos seguros que efectivamente fue. O terminas de reconstruir un cráneo en un trauma o una lesión y dices,
a ver, quiero ver las placas, quiero ver el alce de la órbita o cómo reconstruir todo. Hazle una tomografía en ese momento. Y en ese momento le haces una tomografía y te sale súper seguro. O cuando pones una válvula cerebral, que es algo muy común, porque la válvula cerebral se pone en cuestiones agudas o se pone en cuestiones, por ejemplo, las hidrocefalias pneumotensas, que las confunden mucho con el Alzheimer. En ese caso, tú pones la válvula, le haces la tomografía transoperatoria y te das cuenta que la válvula está donde quieres estar. Entonces tú evitas ya reoperaciones, complicaciones, y yo creo que la tecnología siempre va de la mano del beneficio de evitar complicaciones o disminuir las complicaciones, más bien disminuirlas. La tasa de complicaciones en el paciente. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial también ya ahorita actualmente en neurocirugía estamos utilizando también para tumores, secuenciación de sustancias, es decir, tener un tumor, sacarlo del cerebro y mandar una secuenciación de diferentes factores genéticos para ver cómo va a progresar o hacia dónde se va a ir un tumor maligno. No es lo mismo que si tiene ciertos genes se va para un lado hacia más gravedad o ser un comportamiento menos agresivo, ¿sí? Okay. Y otras en cuestión de stroke, por ejemplo, software donde tú al momento de que haces una tomografía, un software te pinta por colores donde probablemente esté infartado el paciente para saber qué vas a hacer tú, o tomografía transoperatoria en ambulancia. Ya hay ambulancias, aquí no la tenemos, pero en Europa ya se tiene, en Argentina con el profesor ya se tiene, donde tú en el momento van por el paciente a su casa. Y ahí mismo. Y de repente en lo que lo van llevando, un paciente que dejó de mover su cuerpo derecho, ahí le hacen la tomografía. ¿Y qué evidencia? Si no tiene sangre, es un paciente elegible para abrirle la arteria. ¿Sí? Y últimamente... O sea, le ganas tiempo al tiempo con eso, ¿no? Le ganas tiempo al tiempo. Y no hablemos de todos los software integrados que tiene el quirófano híbrido para mediciones, para cuestión de ajustar ciertos dispositivos para que tu cirugía sea perfecta. ¿Y viene algo más? ¿Qué viene? Pues debe de venir porque, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho ya de telestroca a distancia. ¿Qué quiere decir? Es lo que viene, todavía está en pañales, la Universidad de Toronto lo acaba de demostrar, donde tú puedes estar platicando aquí contigo y tener un robot aquí, y en Europa se puede estar interviniendo un paciente, ¿no? De un infarto cerebral. Obviamente se necesita de mucho cuidado humano para conectar todos esos, digamos, cablecitos, todos esos catéteres, ¿no? Para que esto tenga un funcionamiento. ¿Realidad o ficción? La cirugía con el paciente despierto, cirugía de cerebro con el paciente despierto. No, nada de ficción, es súper realidad, pero yo creo que el despertar un paciente no es difícil en el contexto de despertarlo, porque eso, mucho del gran éxito se lo lleva el anestesiólogo, hay anestesiólogos que están súper preparados para despertarlo, es una cirugía comodísima. Aquí lo importante es por qué lo despiertas y cuándo lo vas a despertar. O sea, si tú te quieres tomar una foto y subirla a las redes y decir, está tocando la guitarra y lo voy a despertar, ok, está bien. Pero si es un paciente que tiene un tumor del lado izquierdo, del área del lenguaje, quieres preservar el lenguaje, por supuesto que es una buena posibilidad de despertar. Para que en vivo estés bien valorando. Para que tú en vivo estés valorando si el paciente al momento de estar resecando su cerebro puede tener algún déficit de la mano, del pie, un déficit neurológico. Pero esos pacientes se tienen que primero preparar con un neuropsicólogo 5 días previos a su intervención, de saber que se van a despertar, de saber lo que van a hacer durante el procedimiento. Pero es algo común que hacemos sobre todo yo del lado izquierdo, en áreas muy elocuentes. Elocuencia en el cerebro es qué tan importante es, ¿sí? Área de movimiento, área de sensibilidad primaria, área de lenguaje. En esos pacientes hay que despertarlos. Y el despertar es algo muy común que hacemos con gente súper especializada, neuroanestesiólogo, tiene que ser un neuroanestesiólogo muy especializado. Bueno, pues ahora vamos a la sección que nos mandan preguntas nuestros seguidores que supieron que te iba a hacer un podcast, y vámonos con estas preguntas básicas
y respuestas también así, como van. Por ejemplo, ¿qué hábitos de vida ayudan a mantener un cerebro y columna sanos? Hidratación, dormir bien, bajar de peso o cuidar tu peso, alimentación, no fumar y ejercitarlo mentalmente. El cerebro hay que ejercitarlo. Okay. No basta nada más con que vivas. Hay que ejercitarlo. Hay que leer, hay que deducir, hay que ponerse a estudiar, hay que dejar un poquito los videojuegos, hay que dejar un poquito las redes sociales, hay que ponerse a jugar ajedrez, hay que ponerse a leer mucho. Sí, eso es vital para el cerebro. Tú como neurocirujano, ¿cuáles son los hábitos que nunca harías? O sea, desvelarme, ¿sí? Tomar alcohol hasta la embriaguez, o sea, estar siempre alcoholizado, porque eso le hace muchísimo daño al cerebro. Fumar, porque no fumo, nunca haría, eso sí, nunca lo haría. Dejar de hacer ejercicio, no ejercitar mi mente, ¿sí? Esas son cosas que yo nunca haría, pero sobre todo cuidar mucho el sueño. Ok, ¿qué alimentos fortalecen la salud del cerebro? Pues la dieta mediterránea es una muy buena dieta que se evaluó y que se vio que tenía impacto en la enfermedad cerebrovascular realmente, que consiste en gérmenes, trigos, gérmenes, semillas, hojas verdes, vegetales, aceite de olivo, pescado, carnes blancas. Esa es una dieta importante. Ahorita está mucho la neuroprotección de los aminoácidos, todo lo que produzca control de los radicales libres de oxígeno. Justo esa era la pregunta. Si pudieras decirme 3 o 4 suplementos alimenticios, ¿cuáles serían? Magnesio, zinc y omega. Omega 3. Omega 3. Eso es como neuroprotección. Es neuroprotección de alguna manera, pero no está tampoco catalogado que si te lo tomas o si lo ingieres siempre, tu cerebro va a estar perfectamente sano y vas a evitar todas estas catástrofes. ¿Cuáles son lo principal? Volvemos a lo básico. Cuidar bien tu presión arterial, tu presión sanguínea, tu azúcar, tu ejercicio, no fumar, no ser sedentario, cuidar tus grasas, tus lípidos, los lípidos y los triglicéridos. Eso es importantísimo. ¿Hay alguna manera de hacer un check-up neurológico o ustedes no utilizan los check-ups? Honestamente, yo no tengo tiempo para hacer check-ups. Creo que, no, pero sí existe. No, sí existe. El check-up existe y es fabuloso. O sea, aunque las enfermedades neurológicas, sobre todo, muchas veces los tumores y todo, te haces el check-up y no tuviste nada y de repente lo tuviste, ¿sí? O los aneurismas mismos también. Yo he tenido pacientes que se hicieron check-up y que de repente a los 5 años llegaron con una ruptura de un aneurisma. Pero por supuesto que sí. Por ejemplo, que decías hace rato que había factores de riesgo más importantes para un stroke, como las arritmias. O sea, se me ocurriría un eco de ambas carótidas, un ecocardiograma. Es una súper observación. Yo creo que un paciente así, por supuesto, hacerse un Holter, hacerse un ultrasonido de ambas carótidas, hacerse un perfil de lípidos, una resonancia con angioresonancia. Hoy por hoy la resonancia no es radiación. Por lo tanto, ya la resonancia 3 telas, 1.5 en algunos casos, en algunos gabinetes, están súper bien las imágenes, puedes ver como si hicieras una angiografía, la angioresonancia, la reconstrucción, y te puedes dar cuenta de muchísimas cosas. Pues muy bien. Amigo, me encantó la charla contigo. Creo que por ahí te va a resolver alguna de las dudas que me enviaste o algunas de las dudas que quizá tenías. Así que te agradezco mucho. Otra vez, tu nombre completo, tus datos de contacto, por si alguien de aquí que nos está viendo quisiera algún día una consulta contigo. Siempre recordarás que el doctor tiene muchísimo trabajo y dinos más o menos tu cartera de clientes, ¿cuál es? Muchas gracias, doctor Aaron, de nuevo por la invitación. Estuvo muy ameno la plática.
La verdad que te vamos a cambiar de especialidad, sabes mucho de neurociencias. Mira, nosotros somos subespecialistas en la enfermedad vascular cerebral, el infarto y la hemorragia cerebral. Estamos en hospitales Puerta de Hierro, tanto Puerta de Hierro Norte como Puerta de Hierro Sur. Atendemos las urgencias. Los consultorios lo tenemos en Hospital Puerta de Hierro, Hospital Real San José de Valle Real. Y bueno, te comparto mis datos ahí para que lo... Por aquí en la pantalla va a aparecer la página del doctor y su teléfono del consultorio por si tú deseas alguna consulta también por ahí. ¿Qué pacientes atendemos? Todo paciente neurológico del orden estructural, como lo definimos, aquel paciente que tiene alguien en su cerebro, en su columna, que le molesta, que puede ser modificado por nosotros, pero sobre todo pacientes que están bien y que de repente en segundos drásticamente dejan de mover una parte de su cuerpo, tienen el dolor más horrible de su vida de cabeza. Esos pacientes inmediatamente hay que hablar. Tenemos una línea para stroke, para ataque cerebral, que es el 33 13 21 08 36, donde ahí hay dos médicos asistentes que responden, que están capacitados para guiarlos y para llevarlos a puerto seguro en el caso que tengan estas condiciones tan específicas como un ataque cerebral. Pues ya lo ven. Te agradezco el que te quedaras hasta el final de este podcast, tu quirófano abierto, y hasta la próxima.